Bienvenidos, mi nombre es Andrea Quintana y desde la redacción fiscal de Thomson Reuters gestionamos la realización de este tutorial en donde la contadora Mirtu Serpater nos comenta cuáles son los cambios introducidos por la Ley 27617 y su reglamentación vinculados a la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a comentar las modificaciones que ha sufrido el impuesto a las ganancias, cuarta categoría, relación de dependencia, a través de la ley 27.617 y el decreto reglamentario 336/21. La ley fue publicada el 21 de abril del 2021 y por tratarse de un impuesto de ejercicio tendrá efectos a partir del periodo fiscal iniciado el 1 de enero del año 2021 inclusive. Y el decreto 336 se publicó en el feriado del 25 de mayo, reglamentó la ley 27617, pero dejando cuestiones pendientes a resolver por parte de AFIP. Y además cambiando quizás la forma o el procedimiento para retener, porque acá el decreto está refiriendo a periodos anuales y no a periodos mensuales, como vamos a ver. Entonces, esto tendrá que ser resuelto por AFIP. Pero en principio vamos a decir que no sufrieron modificaciones legales las deducciones especiales del artículo 30, inciso C, tanto para autónomos, para nuevos profesionales o emprendedores, o para cargos públicos, empleados en relación de dependencia, jubilados y pensiones. Se sigue manteniendo el incremento del beneficio para la zona patagónica, es decir, un incremento de un 22% para lo que son justamente las deducciones personales. Pero vamos a ver que en este sentido, esta ley 27617 no beneficia a todo el sector patagónico, porque solamente el incremento del 22% es para las deducciones personales y no tiene nada que ver con el piso que se ha fijado para considerar como que no tributará más un empleado, que es de 150.000 pesos mensuales. Es decir, que continuamos con este 22% incremento en las deducciones personales, pero no en función de que le traiga algún beneficio a esta ley, este decreto. Entonces, ¿a partir de qué remuneración pagará impuesto un asalariado? Lo primero con lo que nos encontramos es con una nueva deducción especial, un nuevo tope de hasta 150.000 pesos de remuneración bruta, en donde va a dejar de tributar impuestos. O sea, el objetivo que ha puesto la ley es que no tributarán más impuestos aquellos que perciban una remuneración bruta o un haber bruto de hasta 150.000 pesos mensuales. ¿Cómo se logra esto? Incrementando la deducción especial de forma tal que la ganancia neta de estos trabajadores sea cero. Entonces, esto es aplicable al ejercicio de cargos públicos, empleados en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones, en forma exclusiva para los sujetos cuya remuneración o haber bruto no superen la suma equivalente a 150.000 pesos mensuales inclusive, pero sin sumar el SAC, porque acá también se da que va a estar exento el SAC únicamente con efecto exclusivo para aquellos sujetos cuya remuneración o haber bruto no superen esos 150.000 mensuales, porque para el resto de todos los casos el aguinaldo va a continuar grabado
con el impuesto, de la misma forma que veníamos haciendo una 12ª parte en cada mes, y en el mes de junio y diciembre imputar por el verdadero SAC que perciba el empleado. Entonces, este es el primer tramo de remuneraciones de hasta 150.000 pesos. Luego, la ley nos trae un nuevo tope a aquellos trabajadores que perciban entre 150.001 y 173.000 pesos, van a pagar impuesto, pero menos de lo que estaban pagando. Esto está todavía por verse cómo lo van a hacer, porque el decreto reglamentario instruye a la AFIP para que reglamente esta parte, cuál va a ser esa deducción especial que vamos a tener que contemplar para aquellos que perciban los saberes por arriba de los 150.000, pero que no excedan los 173.000. Entonces es una segunda banda, digamos, un segundo parámetro. Y el tercer parámetro es que no van a recibir ningún beneficio ni de esta ley ni de este reglamento, son aquellos que perciban por 173.001 pesos, es decir, por arriba de los 173.000 pesos, que no van a notar ningún beneficio, ninguna rebaja. Entonces, queda claro que aparece una primera parte que no van a tributar más a aquellos empleados que te perciban remuneraciones brutas hasta 150.000. Luego este segundo segmento que va a tributar menos de lo que tributaba, y el tercero que es lo que supere al haber de 173.000 pesos. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esa deducción especial para sueldos inferiores a los 150.000 pesos? La reglamentación de decreto 336 ajustó este punto, indicando que se tomará en cuenta el límite de manera mensual. En principio, la nueva dinámica de liquidación impondría la necesidad de ver la posición mensual y no el saldo acumulado de las remuneraciones e impuestos, como nos tiene acostumbrado la resolución 4003 de AFIP, que es la que nos da el procedimiento para aplicar esta retención. Y asimismo, deberá efectuarse un análisis anual en el supuesto en que el promedio de la remuneración o del haber bruto mensual arroje un monto que sea inferior a 150.000 o igual al tramo que va entre los 150.000 y los 173.000. Por lo tanto, la pregunta es que cómo vamos a liquidar, en base mensual o en base anual. Porque hasta el momento, según este decreto 336, pues existen dos modalidades. Una, ir por el beneficio mensual, por el objetivo, es decir, hasta 150.000 pesos brutos por mes no se va a tributar impuestos. La otra modalidad es el beneficio por promedio, es decir, si en un mes supero los 150.000, ver el sueldo bruto acumulado hasta ese mes y promediarlo, donde el sueldo bruto supera 150.000, pero el promedio acumulado no. Entonces lo que debería existir es un seguimiento mensual y una revisión anual, pero esto también queda pendiente para que AFIP, a través de una resolución, determine cómo vamos a tener que hacer este proceso de retención. Por supuesto que la ley está vigente desde el mes de abril, con lo cual uno puede ya determinar que aquellos que perciban brutos hasta 150.000 no tributarán impuestos, es decir, le podríamos dejar de retener el impuesto, pero tenemos que hacerle la devolución de todo aquello que a partir de enero, de todas las retenciones en exceso que se fueron produciendo desde el mes de enero. Y esto es lo que no está claro, porque todavía falta la resolución de AFIP para que indique a partir de cuándo se devolverá
hacer retenciones en exceso y en cuántas cuotas. Se comenta, porque esto no está en el decreto 336, que se devolverá en 5 cuotas a partir del mes de julio hasta diciembre del 2021. Por lo tanto, aquel empleador que está en la encrucijada de no saber cómo hacer las liquidaciones, tendría que esperar a esta resolución de AFIP para poder hacer las devoluciones, para saber a partir de qué mes hacer esas devoluciones. Lo que sí está claro que cuando se encuentra en una nómina con remuneraciones brutas hasta 150.000 pesos, ya no habría impuesto a retener. Acá, en este ejemplo, en el primer cuadrito, supongamos que en enero, en febrero y en marzo tiene una remuneración bruta percibida. Ahora vamos a explicar lo que significa la remuneración bruta, pero supongamos que la remuneración bruta mensual es de 115.000 pesos en enero, febrero y marzo. Entonces aplica el beneficio mensual porque está ok, está por debajo de 150.000 pesos. Pero en abril pagan una bonificación de 180.000 pesos y no aplicaría el beneficio mensual, pero por el otro lado, el promedio acumulado hasta abril es de 131.250 pesos, con lo cual estaría sin tributar este empleado. Ya no tendría que tributar porque no se da la cuestión del beneficio mensual, pero sí el del promedio. En el caso que vemos hacia la derecha, tenemos una remuneración bruta de 145.000 pesos de enero, por cada uno de los meses, enero, febrero, marzo. Entonces, en esos 3 meses aplica, porque nos da con el beneficio mensual, está ok, no supera los 150.000. En abril recibe un incremento de haberes de 166.000 pesos. En consecuencia, no aplica porque en principio supera los 150.000, o sea, no tiene el beneficio mensual, pero el promedio acumulado le da 150.250. Y vamos a mayo y tiene nuevamente 166.000 pesos, entra dentro del beneficio mensual, pero el promedio acumulado le da 153.400, con lo cual en abril y en mayo este empleado entraría en el rango del beneficio de remuneraciones brutas mayores a 150.000, iguales o menores a 173.000. O sea, entraría en ese rango, sí tributaría, pero menos. Esto es lo que se interpreta de este decreto. A su vez, ya quedó fijado para los jubilados y los pensionados, que son las rentas que provienen del artículo 82, inciso C, la deducción de las ganancias no imponibles, más la deducción especial anual, que suman 972.534,72 pesos, van a ser reemplazadas por una deducción específica que va a ser equivalente a 8 veces. Antes de la modificación de la 27.617, en vez de 8 veces se daban 6. Entonces, se va a reemplazar por una deducción específica equivalente a 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados, que hay que multiplicarlo por 12. Y esto va a ser en la medida que esta última suma resulte superior a la suma de las deducciones mencionadas. Tomando el haber mensual, que no es exactamente el que teníamos en enero, pero sabemos que va cambiando cada 3 meses, tomando un haber mensual de 20.571,44, el haber anual es de 246.857,28, que multiplicado por 8 nos va a dar
1.974.858,24, que supera la suma del mínimo no imponible y la deducción especial. No obstante, tenemos que pensar que los jubilados que perciban hasta 150.000 pesos ya dejan de tributar el impuesto. Pero para que se dé esta segunda cuestión, es decir, para poder aplicar el equivalente a 8 veces, esta deducción específica no se va a poder aplicar respecto de los jubilados que perciban u obtengan ingresos de distinta naturaleza a los que están previstos y que sean superiores a lo que es el mínimo no imponible para el 2021, que es de 167.678,40 centavos. Y la segunda condición es que tampoco corresponderá para quienes se encuentren obligados a tributar el impuesto sobre los bienes personales, siempre y cuando esta obligación no surja exclusivamente de la tenencia de un inmueble para la vivienda única. Vamos a ver cuál fue el concepto de remuneración y de remuneración o haber bruto que nos trajo el decreto, porque la ley simplemente se refería a que era todo lo que percibiese el empleado sin tomar en cuenta el aguinaldo. El decreto lo amplía y menciona que es la suma de todos los importes que se perciban mensualmente en dinero o en especie, cualquiera sea su denominación, tengan o no carácter remuneratorio, a los fines de determinar aportes y contribuciones al CIPA, o regímenes provinciales o municipales análogos y estén grabados, no grabados o exentos por el impuesto. Y el único concepto que no voy a tener que computar es el sueldo anual complementario. O sea que acá tengo que tener cuidado porque cuando me dicen dinero o en especie es cualquier gasto que abone el empleador y que le otorgue, como por ejemplo la telefonía celular o un automóvil, o también podría ser la cobertura médica asistencial. Todo eso va a estar incluido dentro de lo que es esta remuneración bruta. A su vez, la ley agrega exenciones al artículo 26, luego a través del decreto se aclara un poco más de qué se trata. Entonces acá estamos viendo que se trata del bono productividad, que se incluyen como exentos exclusivamente estos rubros en el caso que hayan sido creados por una convención colectiva de trabajo o un contrato individual, pero que estén condicionados al cumplimiento de pautas o metas objetivas de incremento de la producción y que solo se aplica esta exención para retribuciones brutas, pero de hasta 300.000 pesos mensuales. Y aclara todo esto, o sea, el decreto, que no van a estar comprendidos los aumentos que se vinculen al destaco o a la cantidad de obras terminadas, viajes realizados o kilómetros recorridos que no reúnan esas condiciones y que tampoco podrá ser el resultante de la extensión de la jornada laboral. Y esto tiene un límite, que ese bono por productividad va a estar exento con un límite que es el 40% del mínimo no imponible. También se refiere a la extensión de los faltantes de caja y el decreto entonces menciona que se exime del impuesto las sumas por compensación del riesgo de reposición por faltantes de dinero o demás valores abonados a cajeros, repartidores de efectivo o a cualquier otra persona que tenga como función la de cobrar o la de pagar dinero o demás valores. Y acá
el decreto menciona que la AFIP podrá establecer la forma y las modalidades de acreditación de estos conceptos. A su vez, el bono productividad, los faltantes de caja y conceptos de cualquier otra naturaleza que no el decreto ni los menciona ni aclara de qué se trata, todos estos van en el inciso X segundo párrafo, pero luego tenemos un inciso Y y un inciso Z. El inciso Y se refiere a que van a estar exentos el salario que perciban en concepto de suplementos particulares el personal que esté en actividad militar. Y acá se está refiriendo a suplementos como actividad arriesgada, título universitario, alta especialización, zona o ambiente insalubre o penoso. Y el decreto lo que agrega es en la medida en que estos hubieran sido establecidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 27617, que fue del 21 de abril. Y en el inciso Z, y que ya lo mencionamos, está la exención del aguinaldo únicamente con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y o haber bruto no supere la suma equivalente a los 150.000 mensuales, puesto que para los demás casos el aguinaldo continúa grabado. Y a tales efectos también se recuerda que para todo esto se va a aplicar el concepto de remuneración, que es el que comentamos y que está mencionado en el artículo 30, inciso C, último párrafo, y que además estos importes de todo lo que está mencionado, de los 150.000 y de los 300.000, se van a ir actualizando anualmente por el RIPTE. Entonces, lo dispuesto para la exención del bono por productividad y para el aguinaldo dice que solo resultará de la aplicación en la medida en que el promedio de la remuneración bruta mensual o remuneración o haber bruto mensual del periodo fiscal anual no supere los montos establecidos de 300.000 para el bono por productividad y de 150.000 en el caso del aguinaldo. Luego introduce una nueva carga de familia que tiene que ver con las uniones convencionales, es decir, que podrán deducirse los convivientes. Se deberá acreditar a través de la constancia o de un acta de inscripción en el registro pertinente, y el cómputo de esa deducción se va a hacer efectivo desde el mes en que se emita la constancia, pero que también delega en la FIP la posibilidad de establecer otras modalidades de acreditación. Y también, por el otro lado, la ley y el decreto incrementan al doble la deducción por hija o hijo o hijastro que estén incapacitados para el trabajo, sin límite de edad. Acá lo que se va a requerir es el certificado de incapacidad. Luego, el artículo 111 de la ley del impuesto a las ganancias, que se refiere a los beneficios sociales, de acuerdo a la ley, se reconoce como ganancia no grabada determinados conceptos que el empleador le abone al empleado. Entonces, en este caso tenemos los gastos de guardería, excluyen del alcance del impuesto, o sea, al reintegro documentado con comprobantes de los gastos de guardería o de jardín materno infantil que utilice el empleado que tenga hijos hasta 3 años de edad. En la ley mencionaba cuando la empresa no cuente con esas instalaciones. El decreto menciona que siempre y cuando esos hijos se denominen o sean cargas de familia, y entonces acá hay que tener en cuenta cómo deduce a esos hijos el empleado, si lo deduce al 100% o al 50%. Entonces se supone que también acá tendría que hacer esta proporción para que quede exento este gasto de guardería. Lo mismo con las herramientas educativas. La norma dispone
esta deducción por el valor de las herramientas educativas para los hijos del trabajador y no le impone ningún límite. Y esto es lo que menciona el artículo 103 bis en su inciso G de la Ley de Contrato de Trabajo. Acá también hay que tener en cuenta que se debe tratar de hijos que sean cargas de familia y también la aplicación del 100 o del 50%. Y luego, respecto a los cursos de capacitación, dice que el otorgamiento o pago debidamente documentado de cursos o seminarios para el personal hasta el límite del 40% del mínimo no imponible, o sea, 67.000 pesos. Y respecto a cursos o seminarios, deberán versar sobre materias incluidas en los planes de enseñanza oficial que se refieren a todos los niveles y grados, hasta el nivel secundario inclusive, y cuyo desarrollo responda a tales planes. Estas expresiones de la normativa parecen ser muy amplias, aunque no hay una alusión directa a las cuotas de los colegios privados y universidades, que se reclama hace mucho tiempo para poder deducirlo. Al menos con un tope razonable sería propio considerar esos gastos, pues ahorraría costos al Estado. Y por último, se incluye dentro del decreto que se lo responsabiliza al empleador en su carácter de agente de retención, lo cual es un exceso inaceptable, ya que le va a resultar imposible hacer una verificación de todas las deducciones informadas por cada dependiente. O sea que se produce una imposibilidad de prueba con la realidad económica, aunque sí es factible un cotejo con la documentación que pueda adjuntar el empleado, ¿no? O sea que se pretende extender las consecuencias sobre los empleadores a sanciones que están previstas en la ley penal tributaria, lo cual sin duda debe existir una convivencia, un engaño, y además tener en cuenta los montos que estén involucrados. Bueno, hasta aquí las cuestiones más importantes respecto a la ley y el decreto, y esperando que la resolución de AFIP se publique en forma temprana, es decir, que no se demore mucho más tiempo, porque en la nómina ya contamos con personal que debería dejar de tributar, que ya no debe tributar, como así también aquellos que están en este rango de más de 150.000 hasta 173.000. Así que, bueno, nos veremos cuando ya tengamos mucho más en claro la situación a través de la próxima resolución de la AFIP. Muchas gracias por su presencia.